Cuando mi exesposo regresó al hospital y vio a nuestra hija conectada a una máquina de oxígeno, se arrodilló frente a mí y dijo: «Volvamos a casarnos». Yo no pregunté por su amante. No le reclamé los 3 años que llevaba eligiendo a otra mujer y a la hija de ella por encima de nosotras. Ni siquiera dudé. Sí. Mi hija, Emma, me miró desde la cama. Tenía 14 años. Y entendió exactamente lo mismo que yo. A partir de ese día dejamos de discutir con su padre. Cuando traía a su amante a nuestra casa, Emma y yo salíamos. Cuando compraba regalos de $1000 para la hija de aquella mujer y a Emma le daba algo comprado de camino, mi hija simplemente decía: «Gracias, papá». Y subía a su habitación. Cuando olvidó el cumpleaños número 15 de su propia hija porque estaba celebrando el concurso de danza de la hija de su amante, Emma ni siquiera lloró. Solo lo llamó y le dijo: «No vengas. Ve con ellas. Yo lo celebraré con mamá». Después colgó. Mi exesposo pensó que finalmente nos habíamos convertido en la esposa y la hija perfectas. Nunca discutíamos. Nunca reclamábamos. Nunca le preguntábamos dónde estaba. Lo que no entendió es que no habíamos aprendido a aceptarlo. Habíamos aprendido a vivir sin él. Mi nombre es Clara Mendoza. Y la segunda vez que me casé con Alejandro Robles ya no estaba enamorada de él. Lo hice por mi hija. Esa es probablemente la parte más difícil de admitir. Porque durante muchos años sí lo amé. Alejandro y yo nos conocimos cuando teníamos 22 años. Yo estudiaba enfermería. Él terminaba administración de empresas. No tenía dinero. Tampoco apellido importante. Su padre tenía una ferretería pequeña y su madre era maestra. Nos enamoramos dentro de una cafetería universitaria porque Alejandro me pidió prestado un bolígrafo y después pasó 3 días inventando excusas para no devolvérmelo. ¿No tienes otro?, le pregunté. Sí. Entonces, ¿por qué sigues usando el mío? Porque así tengo que volver a hablar contigo. Ridículo. Funcionó. Nos casamos 4 años después. Emma nació cuando yo tenía 28. Alejandro lloró más que yo durante el parto. La primera vez que la sostuvo dijo: «No voy a permitir que nada te pase nunca». Yo lo creí. Durante los primeros años fue un buen padre. No perfecto. Pero presente. La bañaba. Le leía cuentos. La llevaba al parque. Cuando Emma tenía 5 años, Alejandro empezó a trabajar en una empresa inmobiliaria llamada Grupo Vega. Fue allí donde conoció a Lorena Salvatierra. Lorena era gerente comercial. Divorciada. Tenía una hija llamada Isabela, 2 años menor que Emma. Al principio no existía nada extraño. Alejandro hablaba de Lorena como hablaba de cualquier compañera. Lorena cerró un contrato enorme. Lorena conoce a medio mundo. Lorena dice que deberíamos entrar al mercado hotelero. Después empezó a mencionarla demasiado. No me preocupó hasta que las menciones dejaron de ser profesionales. Isabela tuvo una presentación hoy. ¿Cómo sabes? Lorena me enseñó un video. Ah. Después. Isabela necesita un tutor de matemáticas. Y le recomendé al de Emma. Después. Lorena está teniendo problemas con su ex. Alejandro, eso no es asunto tuyo. Solo me contó. La frase favorita de cualquier persona que ya está cruzando un límite. Solo me contó. Cuando Emma tenía 9, Alejandro comenzó a llegar tarde. A veces con una explicación. A veces sin ninguna. Yo preguntaba. Él se enfadaba. Estoy trabajando. Solo pregunté a qué hora vas a volver. No puedo darte una agenda cada día. No te estoy pidiendo una agenda. Entonces deja de actuar como mi madre. Las discusiones aumentaron. Una noche encontré un mensaje. No porque revisara su teléfono. La pantalla se encendió mientras estaba sobre la mesa. Lorena, Isabela sigue preguntando cuándo volverás, corazón rojo. Sentí algo frío. ¿Por qué la hija de Lorena pregunta cuándo volverás? Alejandro agarró el teléfono. Porque estuve ayudándola con un proyecto. ¿En su casa? Sí. ¿Por qué no me dijiste? Porque sabía que reaccionarías así. Esa respuesta ya era una confesión de otra cosa. No de sexo. De ocultamiento. Así como celosa. No estoy celosa de una niña. Estoy preguntando por qué mi marido va a casa de otra mujer y me lo oculta. Lorena es mi amiga. Entonces compórtate como amigo, no como esposo suplente. Aquello explotó. Alejandro dijo que yo no confiaba. Yo dije que él estaba cruzando límites. Pasamos semanas así. Finalmente admitió que sentía algo por Lorena. No ha pasado nada. Pero ¿quieres que pase? Silencio. No sé. Ese no se terminó nuestro primer matrimonio. Yo no quería esperar sentada hasta que mi marido decidiera qué mujer le gustaba más. Pedí separación. Alejandro se enfadó. Después lloró. Después dijo que exageraba. 2 meses después se mudó con Lorena. Así descubrí que su no se tenía bastante claridad. Nos divorciamos. Emma tenía 10 años.
Fue horrible. No por el dinero. No por la casa. Por ella. ¿Papá se va porque yo hice algo? No. Entonces, ¿por qué? Porque los adultos también se equivocan con sus relaciones. ¿Ya no te quiere? ¿Cómo explicas eso a una niña? Tu papá y yo ya no vamos a estar casados. Pero ambos te queremos. Yo realmente creía que Alejandro seguiría siendo un padre presente. Y al principio lo intentó. La recogía fines de semana. Llamaba. Iba a las reuniones escolares. Después Isabela empezó a entrar en medio. No porque fuera mala. Eso quiero dejarlo claro. Isabela era una niña. El problema nunca fue ella. El problema era Alejandro. Cuando debía pasar un sábado con Emma, Lorena decía que Isabela tenía una actividad. Alejandro respondía. Podemos ir todos. Emma iba. Después regresaba callada. ¿Qué pasó? Nada. Emma. Papá pasó todo el día con Isabela. ¿Y contigo? También estaba ahí. Esa frase se repitió muchas veces. También estaba ahí. No. Papá hizo esto conmigo. Solo. Yo estaba ahí. Alejandro se convirtió lentamente en padre de otra niña mientras su propia hija comenzaba a sentirse invitada dentro de su vida. A los 11, Emma dejó de querer ir todos los fines de semana. Prefiero quedarme contigo. Tienes que ver a tu papá. ¿Por qué? Porque es tu padre. Él puede venir. Tenía razón. Pero yo seguía intentando proteger la relación. Tal vez por culpa. Tal vez por miedo a que algún día me acusara de alejarla. Así que insistía. Ve. Pasa tiempo con él. Emma obedecía. Hasta que ocurrió el cumpleaños número 12. Alejandro prometió llevarla a un parque de atracciones. Emma habló de aquello durante semanas. Preparó ropa. Invitó a una amiga. La mañana del cumpleaños, Alejandro llamó. Tenemos un problema. Ya sabía. ¿Qué pasó? Isabela tiene fiebre. Lorena tiene una reunión que no puede cancelar. Y tú vas a quedarte con ella. Solo unas horas. Después llevo a Emma. Alejandro, es su cumpleaños. Lo sé. Lorena puede cancelar la reunión. Es importante. También lo es tu hija. No hagas que todo sea competencia. Esa frase. Siempre. Cuando alguien te acusa de convertir algo en competencia, muchas veces es porque ya está eligiendo. Emma escuchaba. Me preguntó. ¿Papá viene? Miré el teléfono. Más tarde. Esperamos. A las 2. Nada. A las 4. Nada. A las 6 escribió. Isabela sigue mal. Compenso a Emma mañana. Mi hija leyó el mensaje. No lloró. Eso me preocupó más. ¿Quieres que vayamos al parque? Ya cerrará pronto. Podemos hacer otra cosa. Emma sonrió. Sí. Pedimos comida. Vimos películas. Mi hermana llegó con un pastel improvisado. Emma parecía feliz. Pero esa noche escuché que lloraba dentro de su habitación. No entré inmediatamente. Esperé. Después golpeé. Sí. Soy yo. Pasa. Se limpiaba los ojos. Me senté. No quiero seguir esperando a papá. Aquella frase cambió algo. No tienes que esperarlo. Pero tú siempre dices que le dé otra oportunidad. Me dolió porque era B. Edad. Tienes razón. Cuando viene, viene. Cuando no, no. Pero no quiero volver a cancelar cosas porque él dice que quizá llega. De acuerdo. Desde entonces dejamos de adaptar nuestra vida a sus promesas. Alejandro lo notó. Emma está distante. Está creciendo. Antes me llamaba más. Llámala tú. Siempre estás poniéndola contra mí. No. Estoy dejando de obligarla a perseguirte. Discutimos. Después se fue. Nuestra relación se redujo a mensajes sobre Emma. Hasta que ella enfermó. Tenía 14 años. Comenzó con cansancio. Después mareos. Perdió peso. Pensamos que era estrés escolar. Un día se desmayó durante educación física. La llevé al hospital. Los análisis mostraron una condición autoinmune severa que estaba afectando sus pulmones. No era necesariamente mortal. Pero era seria. Necesitaba tratamiento. Hospitalizaciones. Y posiblemente meses de seguimiento. Llamé a Alejandro. No respondió. Otra vez. Le escribí. Emma está en el hospital. Llámame. Nada. 2 horas. 5. 8. Finalmente respondió. ¿Qué pasó? Ven. Estoy fuera de la ciudad. ¿Con Lorena? Silencio. Sí. ¿Dónde? En una conferencia. Emma está ingresada. ¿Qué tiene? Los médicos todavía están evaluando.
Regreso mañana. Hoy. Clara. Hoy. Colgué. Llegó casi a medianoche. Entró al hospital corriendo. Cuando vio a Emma conectada al oxígeno, se quedó inmóvil. Mi hija estaba dormida. Alejandro parecía destruido. ¿Por qué está así? Le expliqué. Se sentó junto a ella. Tomó su mano. Emma despertó. Papá. Estoy aquí. Hola. Eso fue todo. Ni abrazo desesperado. Ni lágrimas. Solo hola. Alejandro lo sintió. ¿Estás enfadada conmigo? Emma negó. No. Perdón por tardar. Está bien. La voz de mi hija no tenía rabia. Tampoco amor. Neutralidad. Alejandro salió conmigo al pasillo. ¿Qué le pasa conmigo? Está enferma. No hablo de eso. Me mira como si fuera un desconocido. ¿Qué esperabas? Soy su padre. Sí. Entonces, ¿por qué actúa así? Lo miré. Porque dejó de esperarte hace 2 años. Aquello lo golpeó. Se sentó. Después dijo. Quiero arreglarlo. Hazlo. No sé cómo. Empieza apareciendo. Pasó toda la noche allí. A la mañana siguiente me tomó del brazo. Clara. ¿Qué? Volvamos a casarnos. Pensé que no había escuchado bien. ¿Qué? Quiero que seamos familia otra vez. Miré a Emma. Dormía. ¿Y Lorena? No importa. Aquella respuesta me dio todas las razones para decir no. Pero entonces Emma abrió los ojos. Nos estaba escuchando. Y vi algo. No esperanza. Miedo. Miedo de que yo dijera no y su padre desapareciera otra vez. Eso fue lo que me hizo responder. Sí. Alejandro lloró. Me abrazó. Yo permanecí quieta. Pensó que estaba emocionada. No lo estaba. Cuando se lo contamos a Emma, sonrió. Bien. ¿Te hace feliz? Preguntó Alejandro. Sí, papá. Otra respuesta perfecta. Demasiado perfecta. 2 semanas después volvimos a casarnos. Ceremonia civil. Nada grande. L. Oreña y Alejandro supuestamente habían terminado. No pregunté demasiado. Ese fue el nuevo acuerdo silencioso entre Emma y yo. No investigar. No rogar. No discutir. Solo observar. Alejandro se mudó a nuestra casa. Durante el primer mes fue increíble. Llevaba a Emma a consultas. Preparaba desayuno. Llegaba temprano. Una noche incluso cocinó. La comida estaba horrible. Emma comió igual. Está buenísima, papá. Yo la miré. Ella me sostuvo la mirada. Después continuó comiendo. Cuando Alejandro fue por agua, susurré. Eso está incomible. Lo sé. Entonces, ¿por qué dijiste que estaba bueno? Emma se encogió de hombros. No quiero discutir. Aquella frase me preocupó. Pero entendía de dónde venía. Alejandro había regresado porque nuestra hija estaba enferma. Ninguna quería darle una razón para marcharse. Así que comenzamos a volvernos perfectas. Demasiado perfectas. Si llegaba tarde. Está bien. Si olvidaba una cita. No importa. Si prometía algo y lo cancelaba. Será otro día. Alejandro estaba encantado. Todo se siente mucho más tranquilo que antes. Claro. Porque ya nadie esperaba nada. El segundo mes apareció Lorena. Llamó a la puerta. Yo abrí. Estaba con Isabela. Hola. Hola. Necesito hablar con Alejandro. Él bajó. Su cara cambió. ¿Qué haces aquí? Lorena empezó a llorar. Isabela está teniendo problemas. No quiere hablar conmigo. Y tú eres la única persona que escucha. Miré a Emma. Estaba en el sofá haciendo tarea. Alejandro me miró. Esperaba una pelea. La Clara de antes habría preguntado. ¿Por qué eres tú el hombre que necesita la hija de tu examante? La nueva Clara dijo. Emma. ¿Quieres salir? Mi hija levantó la vista. Sí. Subió. Cogió una chaqueta. Alejandro frunció el ceño. ¿A dónde van? A comer algo. No tienen que irse. Queremos. Lorena dijo. No quiero incomodar. No incomodas. Es nuestra casa. Pueden hablar. Emma bajó. Pasó junto a su padre. Adiós, papá. Emma. Sí. Nada. Nos fuimos. Comimos helado. Mi hija no preguntó qué estaría ocurriendo en casa. Yo tampoco. Cuando regresamos 2 horas después, Lorena e Isabela ya no estaban. Alejandro parecía enfadado. ¿Por qué se fueron? Porque queríamos helado. ¿Sabes lo que pregunto? No. Antes habrías discutido.
Me quité la chaqueta. ¿Y te molestaba? No digo eso. Entonces perfecto. Subí. Por primera vez vi miedo en sus ojos. No porque hubiéramos peleado. Porque no lo hicimos. Lorena empezó a aparecer con más frecuencia. A veces por Isabela. A veces por trabajo. A veces simplemente porque necesitaba hablar. Yo nunca protesté. Si venía durante la cena. Hay comida en la cocina. Emma y yo terminábamos y subíamos. Si Alejandro decía. Lorena se quedará un rato. Respondíamos. Bien. Una tarde encontré a Lorena sentada en mi sofá con los pies descalzos. Alejandro estaba junto a ella. Hablaban bajo. Al verme, ambos se separaron ligeramente. La antigua Clara habría reconocido inmediatamente el gesto y habría iniciado una discusión. Yo simplemente dije. Emma, ponte zapatos. Vamos al cine. Mi hija apareció. Lorena me miró. Clara, de verdad no tienes que irte. No me voy por ti. Queremos ver una película. Podemos ir todos, dijo Alejandro. Emma respondió antes que yo. No, papá. Quédate. Isabela quería enseñarte algo, ¿verdad? La niña asintió. Sí. Entonces ve con ella. Nosotras estaremos bien. Alejandro se quedó mirándola. Emma. Sí. Nada. Fuimos al cine. Durante la película mi hija recibió 3 mensajes de él. No respondió hasta después. Papá, ¿todo bien? Papá, ¿qué película ven? Papá, ¿necesitas que vaya por ustedes? Emma escribió. Todo bien. Mamá está conmigo. Eso empezó a convertirse en su frase. Mamá está conmigo. No era una acusación. Era un hecho. La siguiente grieta fue con los regalos. Alejandro siempre había tenido una costumbre extraña. Compraba regalos grandes cuando se sentía culpable. Un día llegó con cajas. Tengo algo para las niñas. Isabela estaba allí. Abrió primero la suya. Una tableta profesional de dibujo. Carísima. La niña gritó. Alejandro. Lo abrazó. La querías para tus ilustraciones. Emma observó. Después abrió su caja. Un par de audífonos. Bonitos. Pero básicos. No era el dinero. Era que Emma llevaba meses hablando de una computadora para diseño. Yo había empezado a ahorrar con ella. Alejandro lo sabía. Isabela le había mencionado una tableta una sola vez. Él la recordó. Emma no dijo nada. Gracias, papá. Besó su mejilla. Subió. Alejandro la siguió con la mirada. ¿No le gustaron? Te dio las gracias. Pero. Alejandro. Te dio las gracias. Lorena intervino. Quizá está cansada. Yo sonreí. Probablemente. Esa noche entré a la habitación de Emma. Los audífonos seguían dentro de la caja. ¿No los vas a usar? Los míos todavía sirven. Puedes cambiarlos. No. Emma. Me miró. No importa. Si importa si te dolió. Mamá. No quiero volver a competir con Isabela. Aquella frase me partió. Nunca debiste competir. Pero papá siempre hace que parezca una competencia. Si digo que algo es injusto, él dice que tengo celos. Entonces ya no digo nada. Me senté junto a ella. No tienes que callarte para conservarlo. ¿Y si se va? Silencio. Entonces se irá por sus decisiones. No por ti. Emma bajó la mirada. No quiero que vuelva a desaparecer. La abracé. Yo tampoco quiero que te haga daño. Por eso no digo nada. Fue entonces cuando comprendí que nuestro silencio no era salud. Era supervivencia. Y decidí algo. No volvería a presionar a Emma para confrontarlo. Pero tampoco seguiría ayudándolo a imaginar que todo estaba bien. La siguiente vez que preguntó. ¿Le gustaron los audífonos? Respondí. No los usa. ¿Por qué? Pregúntale. Fue a su habitación. No sé qué hablaron. Salió 20 minutos después. Parecía incómodo. Dijo. Que ya tenía unos. Sí. ¿Por qué no me dijiste? Porque tú se los regalaste a ella. Alejandro entendió el punto. 2 semanas después compró la computadora. Emma la recibió. Gracias. Otra vez. Sin emoción exagerada. Alejandro parecía esperar abrazo. Ella no se lo dio. No era castigo. Era demasiado tarde para comprar la reacción que quería. El tratamiento de Emma funcionaba. Su salud mejoraba. Y cuanto mejor estaba, más se relajaba Alejandro. Eso significaba que los antiguos patrones regresaban. Primero una reunión perdida. Después una cena con Lorena. Después un fin de semana donde Isabela realmente necesitaba apoyo. Nuestra casa comenzó a parecer hotel para él. Venía.
Se iba. Prometía. Olvidaba. Solo que ahora nadie discutía. Y eso lo volvía loco. Una noche llegó casi a las 2 de la madrugada. Yo estaba leyendo. ¿No vas a preguntar dónde estaba? No. ¿Por qué? Porque eres adulto. Estaba con Lorena. Bien. ¿Eso es todo? Cerré el libro. ¿Qué quieres que diga? No sé. Algo. Necesitas que me enoje. Se quedó callado. Clara, estamos casados. Sí. Entonces debería importarte. Me importa. No parece. Alejandro, durante nuestro primer matrimonio pasé años preguntando dónde estabas. Me llamaste controladora. Ahora no pregunto y también te molesta. Dime cuál versión necesitas. No quiero una versión. Quiero a mi esposa. Lo miré. Entonces compórtate como su esposo. Subí. Aquella noche durmió en el sofá. No porque yo se lo pidiera. Creo que por primera vez comenzó a sentirse incómodo consigo mismo. Pero no cambió. No todavía. El gran quiebre llegó con el cumpleaños número 15 de Emma. Mi hija había pasado meses enferma. Ese cumpleaños era importante. No por una fiesta enorme. Porque durante las semanas más difíciles en el hospital llegó a decir: solo quiero estar bien para mis 15. No quería fiesta tradicional. Quería una cena pequeña. Familia. 3 amigas. Pastel de chocolate. Y una cámara instantánea que llevaba meses mirando. Alejandro sabía la fecha. Lo hablamos. Le envié invitación. Emma le recordó una semana antes. Papá. El sábado. Claro. Ya lo tengo. El viernes, Lorena llamó. Isabela participaba en una competencia regional de danza. Su padre biológico había cancelado. Alejandro, está destrozada, dijo Lorena. Yo estaba en la cocina. Escuché. Alejandro respondió. ¿A qué hora? Sentí que Emma se tensaba. Estaba a mi lado. Lorena dijo. El sábado a las 5. Exactamente la hora del cumpleaños. Alejandro miró a Emma. Ella siguió cortando fresas. Ese día es el cumpleaños de Emma. Lorena guardó silencio. Cierto. Perdón. No importa. Nos arreglamos. La frase estaba diseñada perfectamente. No importa. Nos arreglamos. Alejandro calló. Puedo ir un rato y después regresar. Emma siguió cortando. Papá. Sí. Ve. Él frunció el ceño. No. Es tu cumpleaños. Está bien. Puedo hacer ambos. No hace falta. Emma, quiero Estar. Mi hija levantó la mirada. Entonces quédate. Silencio. Alejandro se congeló. Porque por primera vez ella no le estaba dando una salida cómoda. Isabela tampoco tiene a su padre. Emma respondió. Yo tampoco muchas veces. El cuchillo quedó sobre la tabla. Nadie habló. Alejandro palideció. Eso no es justo. Lo sé. Siempre he estado para ti. Emma no discutió. Eso fue peor. Solo dijo. La competencia empieza a las 5. Mi cena también. Elige dónde quieres estar. Y subió. Yo no dije nada. Alejandro me miró. ¿Tú le dijiste que hablara así? No. Esto viene de ti. No. Eso viene de 15 años. Isabela también me necesita. Entonces ve. ¿Por qué dices eso? Porque si tengo que convencerte de que el cumpleaños de tu hija merece prioridad, ya perdimos la conversación. Al día siguiente yo preparé todo. A las 4, Alejandro seguía en casa. Pensé que elegiría a Emma. A las 4:20 recibió una llamada. Lorena. No escuché la conversación. A las 4:30 apareció vestido para salir. Emma estaba poniendo velas. Lo miró. Vas a ir. Solo a la primera parte. Regreso antes del pastel. Mi hija asintió. Bien. Emma. Sí. Te prometo que regreso. Ella sonrió. No prometas. Ve. Eso pareció herirlo. ¿No quieres que vuelva? Emma se acercó. Lo besó en la mejilla. Quiero que estés donde quieres estar. Alejandro se quedó inmóvil. Después salió. A las 5 llegaron las amigas. Mi hermana. Mis padres. La abuela de Emma. Todos. A las 6 comimos. A las 7. Nada de Alejandro. A las 7:30, Emma abrió regalos. A las 8 saqué el pastel. Mi hermana preguntó. ¿Esperamos a Alejandro? Emma negó. No. Cantamos. Ella pidió un deseo. Sopló. Sonrió en todas las fotografías. A las 8:20 sonó su teléfono.
Papá. Emma contestó. Hola. Princesa, perdóname. La competencia se atrasó y después fuimos a cenar porque Isabela ganó. Ya voy. Emma miró a todas las personas alrededor. No vengas. Silencio. ¿Qué? Ve con ella. Yo celebraré con mamá. Emma. Estoy bien, papá. Feliz noche. Colgó. Nadie dijo nada. Mi hija dejó el teléfono. Después tomó el cuchillo. ¿Quién quiere más pastel? Aquella noche, después de que todos se fueron, entré a su habitación. Estaba sentada en el suelo mirando fotografías de la fiesta. ¿Quieres llorar? Me miró. No puedo. Me senté. Eso también está bien. Sabía que iba a hacerlo. Sí. Y aún así una parte de mí esperaba que entrara por la puerta. También me pasó durante años. Emma apoyó la cabeza sobre mi hombro. Ya no quiero esperar. Entonces no esperaremos. Alejandro llegó a las 11:40. Traía flores. Un regalo. Y una cara de culpa. La casa estaba oscura. Yo estaba en la cocina guardando platos. ¿Dónde está? Dormida. Quiero verla. Mañana. Soy su padre. Y son casi las 12. No quería perderme el cumpleaños. Lo miré. Lo perdiste. No fue Intencional. Tomaste una decisión. Isabela estaba. Levanté una mano. No. No vuelvas a usar a esa niña como excusa. Ella no te obligó. Lorena tampoco te secuestró. Tú elegiste. Pensé que llegaría a tiempo. Emma te pidió que te quedaras. ¿Qué quieres que haga? Su voz comenzó a quebrarse. Nada. Eso es lo que llevas meses diciendo. Golpeó la mesa con la palma. Nada. Todo está bien. Ve con Lorena. Ve con Isabela. No importa. Nunca me reclamas. Emma tampoco. Estoy cansado. Me quedé mirándolo. ¿Estás cansado de que no discutamos? Estoy cansado de sentir que no les importa si estoy o no. Interesante. Clara. ¿Sabes por qué dejamos de reclamar? No respondió. Porque reclamar significa que esperas que la persona cambie. Nosotras dejamos de esperar. Su rostro se quedó vacío. Eso no es cierto. Sí. Emma me quiere. Muchísimo. Ese es precisamente el problema. Entonces, ¿por qué actúa como si le diera igual? Porque cada vez que demostraba que le importaba y tú elegías a otra persona, dolía. Así que aprendió a no mostrarlo. Alejandro se sentó. No sabía. Sentí rabia. Te lo dijo. Muchas veces. Cuando no querías escuchar, decías que estaba celosa de Isabela. Cuando yo lo decía, me llamabas conflictiva. Ahora que ninguna habla, finalmente notas el problema. Yo quería ser parte de la vida de Isabela. Y no hay nada malo en quererla. El problema fue creer que para demostrarlo tenías que sacrificar a Emma una y otra vez. Nunca la sacrifiqué. Su cumpleaños. Fue una vez. Sus 12 años. Isabela estaba enferma. Su recital escolar. Tenía trabajo. El viaje de graduación. Lorena tuvo un problema. El día que Emma entró al hospital tardaste casi un día porque estabas con ellas. Estaba fuera de la ciudad. Exacto. Yo no estaba discutiendo hechos. Le estaba mostrando el patrón. Alejandro comenzó a llorar. Volví por ella. Sí. Me casé contigo otra vez. Sí. ¿Y eso no cuenta? Lo miré durante varios segundos. Alejandro. Tú creíste que volver significaba que la deuda desaparecía. No. Solo significaba que recibías otra oportunidad. Y estás repitiendo exactamente lo mismo. ¿Por qué aceptaste casarte? La pregunta llegó. La que llevaba meses evitando. No mentí. Porque Emma estaba enferma y tenía miedo de que si te decía que no volvieras a desaparecer. La expresión de Alejandro se rompió. No fue por mí. No. Silencio. Entonces me utilizaste. Me reí sin humor. ¿De verdad quieres usar esa palabra conmigo? Me dejaste creer que querías reconstruir nuestro matrimonio. Te dije que sí. Y después esperé. ¿Esperaste qué? Que demostraras que habías cambiado. Lo intenté. Durante 2 meses. Después Lorena volvió a tocar la puerta. Y todo regresó. Alejandro caminó por la cocina. No estoy acostándome con ella. Nunca dije que lo estuvieras. Entonces, ¿cuál es el problema? Que sigues emocionalmente casado con ella. Se detuvo. Eso es ridículo. Cuando Lorena llama, vas. Cuando Isabela necesita algo, reorganizas tu vida. Cuando Emma necesita algo y existe un conflicto, buscas la forma de que ella comprenda. Porque Emma es tu hija. Crees que siempre estará. Isabela es la que sientes que tienes que ganar. No es así. Sí.
Porque con una quieres demostrar que eres indispensable. Con la otra das por hecho que ya lo eres. Alejandro no respondió. Subió. No sé si durmió. Yo sí. A la mañana siguiente Emma encontró el regalo de su padre sobre la mesa. Una cámara instantánea. Exactamente la que quería. La abrió. Sonrió. Está bonita. Alejandro estaba frente a ella. Perdón por ayer. Está bien. No. No está bien. Emma levantó la vista. Él se arrodilló. Te fallé. Mi hija se quedó quieta. Papá. No quiero que digas está bien. No lo estuvo. Sentí algo en el pecho. Por primera vez Alejandro no buscaba absolución rápida. Debí quedarme. Sí. La palabra de Emma fue tranquila. Pero firme. Alejandro comenzó a llorar. ¿Me perdonas? Ella pensó. No sé. Él pareció sorprendido. Está bien, dijo. Emma sonrió un poquito. Eso dijiste que yo no podía decir. Por primera vez los dos se rieron. Parecía un comienzo. Pero la vida no cambia por una conversación. Necesitábamos ver acciones. Y durante unas semanas las hubo. Alejandro dejó de responder cada llamada de Lorena. Le dijo. No puedo seguir siendo el sustituto de padre de Isabela cada vez que su padre falla. Lorena reaccionó mal. Después de todos estos años la vas a abandonar. No la abandono. Estoy poniendo límites. Clara te está obligando. Él respondió. No. Clara dejó de pedirme cosas hace meses. Esa frase me la contó después. Fue probablemente la primera vez que entendió la magnitud. Isabela también sufrió. Y eso no era justo. Ella tenía 17 por entonces. Pidió hablar conmigo. Acepté. Nos encontramos en una cafetería. ¿Me odias? La pregunta me sorprendió. No. Emma sí. No creo. Casi no me habla. Emma casi no habla con nadie sobre esto. Isabela bajó la mirada. Yo sabía que Alejandro se perdía cosas por venir conmigo. Eras una niña. Pero me gustaba. Eso tampoco te convierte en culpable. Una vez le dije que prefería cuando estaba con nosotras. Tenía 13. Lo recordaba. Había causado una discusión enorme. Isabela. Mírame. Me miró. Alejandro era el adulto. Tú no tenías que administrar su relación con su hija. Mamá siempre decía que ustedes lo hacían sentir culpable. Sonreí con tristeza. Claro que lo decía. ¿Emma me odia? Puedes preguntarle. No quiere verme. Entonces respeta eso un tiempo. Isabela comenzó a llorar. No quería quitarle su papá. Lo sé. Y Emma necesitaba escuchar eso de ti algún día. Pero no ahora si no está preparada. Se marchó más tranquila. Yo sentí algo extraño. Durante años había convertido a Lorena e Isabela en un bloque. La otra familia. Ao. Ra veía claramente que no eran lo mismo. Lorena era responsable de sus decisiones. Isabela había crecido dentro de ellas. Como Emma. Dos niñas compitiendo por un hombre adulto que nunca debió ponerlas a competir. Alejandro empezó terapia. Solo. Después sesiones con Emma. Yo no participé al principio. Era su relación. Una noche regresaron. Emma parecía cansada. ¿Cómo fue? Raro. ¿Quieres hablar? Papá lloró mucho. Eso parece terapéutico. Sonrió. Después dijo. Me preguntó cuál fue el momento en que dejé de confiar en él. ¿Qué dijiste? Que no fue un momento. Fueron muchos. Me quedé callada. ¿Y él? Dijo que pensaba que como yo nunca hacía grandes escenas, no me afectaba tanto. Esa frase me llenó de rabia. Lo siento. Mamá. Está aprendiendo. Y mi propia hija comenzó a enseñarme algo incómodo. Yo llevaba meses diciendo que Alejandro debía cambiar. Cuando empezó a hacerlo, una parte de mí seguía esperando que fallara. Porque era más seguro. Si él fallaba, yo tenía razón. Si cambiaba, tendría que decidir qué hacer con nuestro segundo matrimonio. Ese problema llegó 6 meses después. Alejandro había cumplido. No perfecto. Pero muchísimo. No faltó a citas. No canceló planes por Lorena. Mantuvo una relación limitada y apropiada con Isabela. Cuando existía un conflicto de horarios, no esperaba automáticamente que Emma cediera. Incluso empezó a hacer algo que parecía básico pero nunca había hecho. Preguntar. Emma, Isabela tiene una exposición el viernes. ¿Tú tienes algo? No. ¿Te molestaría que fuera? No. ¿Seguro? Sí. Entonces iba. Sin drama. Sin mentiras. Sin convertirlo en una prueba de amor. Emma empezó a buscarlo. Papá, ¿puedes llevarme? Papá, mira esto. Papá, el sábado quiero ir a. Pequeñas cosas.
Yo veía su relación repararse. Y me alegraba. Pero nuestro matrimonio seguía muerto. Alejandro comenzó a notarlo. Dormíamos juntos. A veces. Pero no existía verdadera intimidad. Hablábamos de Emma. Casa. Trabajo. Nunca de nosotros. Una noche dijo: quiero llevarte a cenar. ¿Por qué? Porque eres mi esposa. De acuerdo. Fuimos. El mismo restaurante donde celebramos nuestro 5º aniversario. Alejandro había preparado todo. Flores. Vino. Mi postre favorito. Después sacó una pequeña caja. No. Ni siquiera sabes qué es. No quiero otro anillo. No es un anillo. Era una llave. Compré una casa. Me quedé mirándolo. ¿Qué? No para mudarnos mañana. Quiero empezar de nuevo. Un lugar sin recuerdos de Lorena. Sin nuestro divorcio. Sin el hospital. Alejandro. No la compré a tu nombre. No estoy intentando presionarte. Solo quiero mostrarte que estoy pensando en nosotros. Cerré la caja. No deberías haber comprado una casa sin hablar conmigo. Se rió nervioso. Supongo que todavía tengo trabajo. Mucho. Después dejó de sonreír. Clara. ¿Todavía me amas? La pregunta que sabía que llegaría. No como antes. Parecía haber recibido un gol. Nada. No dije nada. Dije que no como antes. ¿Podemos volver a eso? No. ¿Por qué? Porque esa Clara ya no existe. La mujer que se casó contigo la primera vez creía que amor significaba seguir intentando mientras quedara algo. La segunda vez me casé porque tenía miedo por Emma. Ahora no sé qué significa estar contigo por elección. Alejandro tragó saliva. Entonces elígelo ahora. No es tan sencillo. Puedo esperar. Lo miré. Eso sí sería nuevo. Sonrió con tristeza. No compramos muebles para aquella casa. No inmediatamente. Seguimos viviendo donde estábamos. Fui a terapia también. No para salvar el matrimonio. Para saber si quería salvarlo. Porque había algo que no quería hacer. Quedarme con Alejandro únicamente porque finalmente se comportaba decentemente. Ser un buen padre era su obligación. No el precio para recuperar a su exesposa. Pasaron meses. Emma cumplió 16. Alejandro estaba allí desde una hora antes. Ayudó con las decoraciones. No había regalos exagerados. No intentó compensar el cumpleaños anterior con algo enorme. Le regaló un álbum. Fotografías de ellos. Pero dejó varias páginas vacías. En la última escribió: no puedo cambiar las páginas que faltan. Espero estar para llenar las siguientes. Emma lloró. Lo abrazó. Yo también tuve que alejarme un momento. Lorena ya no aparecía en nuestra casa. No porque yo lo exigiera. Alejandro finalmente entendió que nuestro hogar no era el lugar apropiado para mantener una relación emocional ambigua con su examante. Podía hablar con Isabela. Podía asistir a eventos importantes. Pero no necesitaba sentarse durante horas con Lorena en mi sofá. Lorena me culpó. Una tarde me escribió: espero que estés feliz. Isabela siente que perdió a la única figura paterna estable que tuvo. Respondí: entonces habla con su padre y con Alejandro sobre una relación sana para ella. No conmigo sobre recuperar una dinámica que dañaba a mi hija. No hubo más. Un año después del segundo matrimonio ocurrió algo que cambió mi manera de verlo. Emma tuvo una recaída. Nada tan grave como la primera. Pero requirió hospitalización. Yo estaba trabajando cuando llamaron. Llegué primero. Alejandro estaba en otra ciudad. Lo llamé. Emma está ingresada. Hubo un silencio. Mi cuerpo se preparó para la antigua respuesta. Estoy lejos. No puedo salir ahora. Mañana regreso. En cambio dijo: estoy entrando al aeropuerto. ¿Qué? Ya compré boleto. Llego en 3 horas. Alejandro. No necesito que me expliques todo ahora. Dile que voy. Y llegó. No al día siguiente. No después de terminar la reunión. Esa noche. Emma lo vio entrar. Por primera vez desde que tenía 12 años, su cara se iluminó cuando vio a su padre. Viniste. Alejandro se quedó quieto. Creo que entendió lo que significaba aquella palabra. No. Hola. No. Está bien. Viniste. Claro que vine. Emma empezó a llorar. Él la abrazó. Yo salí al pasillo. También lloré. No porque todo estuviera arreglado. Porque por fin vi a mi hija recibir la respuesta que llevaba años necesitando. Sí. Esta vez te elegí. Después de que Emma se estabilizó, Alejandro salió conmigo. Clara. Sí. Ahora entiendo. ¿Qué? El primer hospital. Cuando llegué tarde. Cuando le propuse casarnos.
Pensé que el gesto grande era suficiente. Sí. No era. No. El trabajo era todo lo que venía después. Lo miré. Exactamente. Y fallé. Muchas veces. Pero no quiero seguir fallando. Asentí. No le di una recompensa. No dije. Entonces todo está perdonado. Simplemente reconocí que estaba cambiando. Nuestra reconciliación romántica llegó lentamente. No hubo una noche mágica. Primero volvimos a hablar. De verdad. No sobre Emma. Sobre nosotros. Alejandro admitió cosas que antes jamás habría dicho. Que le gustaba sentirse indispensable para Lorena e Isabela. Que con Emma se sentía seguro porque creía que una hija siempre perdonaba. Que durante nuestro primer matrimonio confundía mis reclamos con control porque era más fácil que aceptar que estaba actuando mal. Cuando dejaste de reclamar, dijo, pensé que habías madurado. Me reí. Qué arrogante. Muchísimo. ¿Y cuándo entendiste? El cumpleaños. ¿Cuándo Emma dijo que celebraría conmigo? No. Antes. Cuando me dijo. Quiero que estés donde quieres estar. Sentí como si mi hija me estuviera diciendo que ya no quería obligarme a quererla. Aquello me destruyó. No respondí. No hacía falta. A los 2 años del segundo matrimonio finalmente nos mudamos a la casa que Alejandro había comprado. Pero hicimos algo antes. La vendimos. Él quedó horrorizado. ¿Qué? No quiero vivir en una casa que elegiste solo. Pero, si vamos a empezar de nuevo, la elegimos juntos. Se quedó mirándome. Después empezó a reír. Eso es justo. Compramos una más pequeña. Emma eligió su habitación. Yo elegí la cocina. Alejandro insistió en un garaje demasiado grande. Negociamos. Una familia normal. Eso era todo. Normal. Sin pruebas constantes. Sin competencia. Sin terceros ocupando cada conversación. Isabela siguió dentro de la vida de Alejandro. Y me alegra que fuera así. Cuando cumplió 18 lo invitó a su graduación. Emma decidió acompañarlo. Yo no fui. No porque estuviera enfadada. Era un momento de ellos. Cuando regresaron Emma dijo. Isabela y yo hablamos. ¿Cómo fue? Raro. Eso parece ser la descripción oficial de nuestra familia. Se rió. Me pidió perdón. ¿Por qué? Por algunas cosas que decía cuando éramos pequeñas. ¿La perdonaste? Sí. No era culpa suya que papá fuera idiota. Alejandro estaba entrando. Escuché eso. Emma gritó. Perfecto. Los tres comenzamos a reír. Lorena nunca aceptó realmente su responsabilidad. Decía que Alejandro había tomado sus propias decisiones. Y era verdad. Pero también ella había fomentado una dinámica donde él actuaba como pareja y padre dentro de su casa mientras seguí haciendo padre de otra niña. No necesitaba una disculpa de ella para continuar. Nunca fuimos amigas. Tampoco enemigas. Simplemente dejamos de formar parte de la vida de la otra. 4 años después de nuestra segunda boda, Emma estaba completamente estable de salud. Tenía 18. Había sido aceptada en la universidad. La noche antes de irse reunió a Alejandro y a mí. Necesito decir algo. Yo pensé que estaba embarazada. Sí. Ese fue mi primer pensamiento. ¿Qué? Gracias. Alejandro se rió. Eso sonó siniestro. Déjame terminar. Nos sentamos. Emma miró a su padre. Cuando mamá aceptó casarse otra vez contigo, pensé que si yo era perfecta no te irías. Él dejó de sonreír. Emma. Pensaba que si no reclamaba por Isabela, no ibas a sentir que era difícil estar conmigo. Que si decía está bien a todo, entonces me elegirías. Alejandro lloraba. Lo siento. Ya sé. No. Déjame decirlo. Nunca debiste sentir que tenías que ser fácil de querer. Mi hija también lloró. Eso. Eso era lo que quería escuchar. Después me miró. Y tú tampoco debiste casarte con él por miedo a que yo lo perdiera. Me quedé quieta. Lo sé. Yo tenía miedo. Pero no era tu responsabilidad mantenerlo aquí. Alejandro bajó la cabeza. Era la mía. Emma asintió. Sí. Silencio. Después dijo. Ahora sí siento que tengo papá. No porque vivas aquí. Porque cuando dices que vienes, vienes. Alejandro se cubrió el rostro. Yo también lloré. Emma nos miró. Bueno. Esto se puso demasiado emocional. ¿Pedimos pizza? Nos reímos. Pedimos pizza. Años atrás habría pensado que la historia terminaría con Alejandro perdiéndolo todo. Lorena. Emma. Yo. Quizá habría sido más satisfactorio para algunas personas. Pero mi historia no fue una historia de venganza. Fue peor para él de una manera diferente.
Tuvo que vivir dentro de la casa que siempre quiso recuperar y comprender que estar físicamente presente no significaba automáticamente volver a ser parte de la familia. Tuvo que mirar a su hija aceptar regalos sin emoción. Escucharla decir: ve con ella. Yo estoy con mamá. Ver cómo dejaba de llamarlo. De reclamar. De necesitarlo. Y entender que el silencio que él había confundido con paz era en realidad resignación. Durante meses pensó que había ganado. Su exesposa había aceptado casarse de nuevo. Su hija ya no discutía. Podía hablar con Lorena. Podía ver a Isabela. Nadie lo cuestionaba. Era la vida perfecta. Hasta que comprendió por qué nadie discutía. No puedes perder una batalla que ya decidiste dejar de pelear. Emma y yo no estábamos intentando vencer a Lorena. Habíamos abandonado la competencia. Si Alejandro quería irse, que se fuera. Si quería quedarse, debía demostrar por qué. Y cuando finalmente entendió eso, por primera vez tomó una decisión sin esperar que las mujeres de su vida organizaran todo alrededor de él. Aprendió a ser padre antes de pedir ser esposo. Aprendió a aparecer antes de pedir perdón. Aprendió que comprar un regalo después de perder un cumpleaños no recupera las horas. Y que una hija que ya no reclama no necesariamente está bien. A veces solo está cansada de suplicar. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué acepté casarme nuevamente con un hombre que me había dejado por otra mujer, no digo que fue porque sabía que cambiaría. No lo sabía. Tampoco digo que fue por amor. En ese momento casi no quedaba. Digo la verdad. Lo hice porque mi hija estaba enferma. Porque tenía miedo. Y porque yo también cometí el error de pensar que mantener a su padre dentro de casa era suficiente para ayudarla. No lo era. Una familia no se construye con un certificado de matrimonio. Se construye con presencia. Con memoria. Con cumplir aquello que prometes. Con mirar a tu hija cuando otra persona te necesita y no asumir automáticamente que ella será quien comprenda. Porque durante años Emma comprendió. Comprendió cuando él faltó. Comprendió cuando Isabela necesitaba algo. Comprendió cuando Lorena llamaba. Comprendió cuando los regalos eran diferentes. Comprendió cuando su padre olvidó su cumpleaños. Comprendió tanto. Que un día dejó de necesitar explicaciones. Y ese fue el momento en que Alejandro estuvo más cerca de perderla. No cuando nos divorciamos. No cuando se fue a vivir con Lorena. Sino cuando su propia hija aprendió a decir: no vengas, papá. Mamá está conmigo. Sin llorar. Sin reclamar. Como si realmente no importara. Aquella frase lo persiguió durante años. Y quizá fue necesario. Porque algunas personas solo entienden cuánto espacio ocupaban dentro de tu corazón cuando dejas de reservarles un lugar. Yo no sé si nuestra segunda oportunidad habría funcionado sin todo aquello. Probablemente no. Pero sí sé algo. La segunda vez que Alejandro se convirtió en mi esposo, yo no prometí volver a ser la mujer que había sido. Y la segunda vez que se convirtió en padre presente, Emma no fingió olvidar los años anteriores. Construimos algo nuevo. Más pequeño. Menos perfecto. Pero real. Y cada cumpleaños desde entonces, Alejandro llega demasiado temprano. Ridículamente temprano. Emma siempre se burla. Papá, la cena es a las 6. Lo sé. Son las 4. Había tráfico potencial. No existe el tráfico potencial. Sí existe. Yo los escucho discutir desde la cocina. Y sonrío. Porque hubo una época en que mi hija esperaba durante horas a que su padre apareciera. Ahora tiene que echarlo de la casa porque llega antes de que termine de arreglarse. No borra el pasado. Nada lo hará. Pero demuestra algo que aprendimos demasiado tarde. La familia no se demuestra diciendo: siempre voy a estar. Se demuestra estando cuando llega el momento de comprobarlo.